esta parte, entonces. Bueno, pues vamos a empezar con los cultivos celulares en tercera dimensión. Y pues bueno, entonces me gustaría empezar preguntándoles a ustedes que ya estamos viendo todo esto de cultivo de células, ¿no? ¿Qué requiero para un cultivo de células? No necesariamente para un cultivo 3D, o sea, para un cultivo de células con todo lo que ya hemos visto, con todo lo que ustedes ya saben, porque ya estoy segura que saben mucho de esto. El medio. El medio, necesito el medio. Entonces necesito que mis células estén creciditas en un medio muy rico. ¿Qué más necesito? Una línea celular. Necesito una línea celular, claro. Pues sí, si voy a cultivar células, necesito una línea celular, exactamente, Ismir. ¿Qué más necesito? Células, material, a ver, déjenme ver qué dice Brittany en el chat. Células, material, bueno, sí, me había salido todo completo, pensé que no. Pues sería equipo para incubarlas. El equipo para incubarlas, exactamente, Rebe. Entonces, en realidad ya podemos ver que tenemos todas estas cosas, ¿no? Necesitamos un soporte adecuado, ¿no? Que pueden ser, esto les faltaba mencionar, ¿no? Bueno, en material yo creo que está incluido, ¿no, Brittany? El soporte adecuado, necesitamos un medio, ¿no? Que pues le proporcione a las células todos los nutrientes, factores de crecimiento, hormonas, ya hemos comentado. Y obviamente también necesitamos equipo especializado, no solamente el equipo general de laboratorio, como puede ser centrífugas, pues no sé, todo el equipo, sino también incluso una incubadora de CO2, necesitamos microscopio invertido. Y entonces, pues bueno, creo que aquí se va a ver más bonito, ¿no? Todo esto del equipo. Aquí pueden ver que necesitamos también, por ejemplo, un tanque de nitrógeno. Ya ven que la clase pasada comentábamos que las células también se guardan por congelación. Entonces también necesitamos cosas como un tanque de nitrógeno para poderlas guardar ahí, preservar las células. Necesitamos un microscopio invertido. Necesitamos aquí, como está en la imagen, una incubadora con CO2 y algo también muy importante, pues una campana de flujo laminar, ¿no? Que bueno, cuando nosotros trabajamos en el laboratorio presencial, pues no tenemos campanas de flujo laminar para todos, pero bueno, pues lo hacemos en el mechero, ¿no? Que no es lo más adecuado, pero imagínense, ¿no? Si sus compañeros o si ustedes, pues logran hacer un cultivo celular en el mechero, pues bueno, ya en la campana ya es así como que pan comido, ¿no? Entonces sí, realmente necesitamos pues varias cosas para un cultivo celular en general, ¿no? Entonces, pues ya decíamos que esto de los cultivos, pues no es así como de enchilamona, o sea, realmente sí es una cosa un poquito compleja, ¿no? Y pues bueno, otra cosa que de repente a veces se nos olvida es que necesitamos también personal entrenado. O sea, el cultivo celular no solamente es pues sí, ya tengo las células y no cualquiera realmente puede hacer el cultivo celular, ¿no? Y entonces, pues yo digo que pongan aquí su foto y le pongan ahí QVP y pues cada uno de sus nombres, pues no sé, Rubí, Rebeca, Ismir, Karen, Sara, Brittany, porque pues realmente ustedes van a ser Sofía, ¿no? Espero Karen, no se me haya olvidado ninguno, pues pongan aquí su foto y su nombre, porque bueno, si bien ustedes no han practicado tal vez de forma manual, pero creo que con todas estas bases que estamos viendo, y si en algún momento dado, pues ustedes tienen que hacer el cultivo, les aseguro que en un par de semanas, pues ya realmente tienen aquí mucha preparación, ¿no? Entonces eso también es una cuestión importante, que realmente un cultivo pues sí necesita que lo haga alguien capacitado en este tema. Y entonces, bueno, decíamos que una cosa muy particular, ¿no? Que nosotros teníamos cuando hacíamos un cultivo en 2 dimensiones, o sea, un cultivo normal,
en monocapa generalmente, porque también decíamos que había cultivos en suspensión, ¿se acuerdan? Pero en realidad esos cultivos en suspensión son los menos, ¿no? Son los menos en el sentido de que pues solamente son células que seguramente vienen de un cultivo sanguíneo y entonces pues van a ser de un cultivo de un tejido sanguíneo y entonces pues solamente serán tipo monocito macrófago, linfocitos, todas estas células, ¿no? Pero realmente si nosotros manejamos las células en un cultivo normal, en 2 dimensiones, pues vamos a tener monocapas. Y ya decíamos desde la primera clase de cultivos celulares que si nosotros ponemos un cultivo primario, como es esto, ¿no? Lo que está aquí más cerca de esto por acá, esto, ¿no? Si nosotros ponemos esto, por ejemplo, unas células que vienen de un pulmón, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos que tenemos estas células Golgi, tenemos estas células columnares ciliadas y tenemos las células de la base, ¿no? Entonces vamos a ver que en un tejido pues vamos a tener diferentes células y esas células van a tener diferente morfología. Cuando nosotros ese tejido lo disgregamos, o sea, separamos todas estas celulitas, vean cómo acá, acá abajo, ¿no? Están ya todas separadas, me voy a poner aquí encima de donde están separadas, ¿no? En realidad nuestras células hasta ahorita están conservando la misma morfología, solamente que están separadas, ¿no? Entonces vean que estas que son ciliadas, por ejemplo, esta que tiene justo acá la flecha, digo, estas que no son ciliadas no van a estar ciliadas, estas que son ciliadas pues van a estar ciliadas, las que están aquí, estas por ejemplo más paraditas, pues siguen estando así como alargadas, ¿no? Entonces definitivamente pues las células van a conservar su morfología aún después de esa separación, de esa tripsinización. Pero ya cuando nosotros realmente las estamos colocando en un cultivo, y por ejemplo pasamos de un cultivo primario que es a un cultivo secundario que podría ser aquí en la parte C, ¿no? La que está justo acá abajo. Vean cómo ya estas células empiezan a cambiar su morfología, empiezan a estar más achataditas, ¿no? Empiezan a, más que nada como a hacerse más bajitas, como a adherirse un poco más al sustrato. Conforme pasa el tiempo podemos ver aquí que incluso estas que eran ciliadas, ¿no? Estas moraditas, que eran ciliadas ya no están ciliadas, ¿no? Estas que de por sí eran como un poco más, bueno, que no eran ciliadas, pero estaban como un poco más cuadraditas, ahora se vuelven muy achatadas, muy aplanadas, ¿no? Incluso vean que las células estas naranjitas, ¿no? Que estas eran las de Goblet, esas tenían unas ciertas granulaciones que ahora ya no tienen. Y pues bueno, vean que al final del día, o bueno, mejor dicho, al final de varios cultivos o de varios días, pues ya vamos a tener estos células que van a estar totalmente pues alargadas, incluso ya no van a estar tan diferenciadas entre ellas, ¿no? Vean estas, por ejemplo, de Goblet, que eran pues muy paraditas, granuladas, pues ya van a ser casi iguales, ¿no? Estas moraditas que tenían cilios. Entonces vemos que realmente las células en un cultivo 2D pues pierden sus características morfológicas, ¿no? ¿Y eso qué repercusiones puede tener en mis experimentos? ¿O no tendrá ninguna repercusión en nuestros experimentos? En la viabilidad del experimento, qué tan eficiente resulte. Sí, puede ser que ya nuestro experimento no sea viable. También Karen dice que las células ya no sean viables, o ya no sean útiles, perdón, para el mismo fin, ¿no? Eso puede ser. Imagínense que al final, bueno, digo, pues estamos en virología, ¿no? Imagínense que yo quiero poner un virus que pues infecta, ¿no? Precisamente estas células, por ejemplo, estas que son ciliadas, esas epiteliales columnares ciliadas pues del epitelio, ¿no? Y pues a lo mejor resulta que pues ya, obviamente tal vez al perder esos cilios, ¿no? Que tenían,
pues ya realmente ya no tienen también la expresión de muchas proteínas seguramente, ¿no? Entonces eso también puede ser un problema para mi cultivo. A lo mejor un virus que yo pensaba que sí podía ser infectivo para estas células, puede ser que ya no lo sea, ¿no? O sea, podemos llegar a ese grado. Uh-huh. Entonces, ¿cómo puedo resolver ese problema? ¿Cómo puedo resolver el hecho de que pues ahora mis células pues ya perdieron esa morfología? ¿Cómo puedo hacerlo? Con los cultivos 3D, pues sí, pues si estamos hablando de cultivos 3D, pues claro, ¿no? Entonces, sí, ¿no? Efectivamente, pues la idea sería tener un cultivo, una metodología pues más parecida a lo que yo tengo. Y entonces, pues resulta que sí, efectivamente, ¿no? Si yo tengo las células en tercera dimensión, en un cultivo más natural, se ha visto que las células, por ejemplo, en este caso específico de los cultivos de estas células del epitelio respiratorio, por ejemplo, aquí, vean, ¿no? Lo que hacen es que estas células que están, se me va, ¿no? Estas células que están aquí, entonces ahora les ponen estas proteasas y las ponen así abajo en la botella, ¿no? Que está acá abajo. Pero entonces en lugar de dejar que las células crezcan en monocapa, las mantienen como en suspensión y vean, quedan así como acá abajito, quedan como en esferas. Y en esas esferas, vean que realmente las células un poco se empiezan a agrupar, pero mantienen sus características, ¿no? Mantienen esos cilios, mantienen esa estructura alargada. Uh-huh. Y entonces eso se ve que se mantiene incluso 7 meses, como dice aquí arriba, 7 meses después del cultivo. Entonces, pues eso es muy padre, ¿no? Si nosotros nos regresamos acá a la anterior, en donde veíamos este problema así terrible, ¿no? Bueno, la anterior, que ahora mis células están, bueno, acá justo las estoy tapando, ¿no? Pero están todas alargadas, vean aquí, ¿no? Todas estas están pues súper alargadas. Entonces, pues ahora tenemos unas células que están manteniendo la morfología, ¿no? Que nosotros necesitamos para tal vez nuestro experimento o para la infección de estas células, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues como ya les decía yo, incluso desde que empezábamos a ver esto de las células, ay Dios, ya me estoy moviendo toda. Es que tengo una mesa de estas como plegables, entonces pues, así me muevo 3 milímetros y la mesa así toda tiembla, ¿no? Entonces, bueno, la idea de hacer cultivos, pues más bien sería justo pues mantener las características que tienes acá arriba, ¿no? Que si tienes un cultivo de piel como aquí, pues lo que tú tengas es pues si quieres hacer un cultivo de dermis, por ejemplo, pues que las células mantengan esa estructura, que mantengan más o menos todas las interacciones que tienen entre ellas y que tienen incluso pues con la matriz extracelular. Y ahorita esto ya para ustedes no es novedad, ¿no? O sea que si están acá como acomodadas, pues separadas unas de otras, pero con cierto contacto, que lo hicieran de esa manera. Uh-huh. Y entonces, pues muchas veces lo que se hace es justo ponerles aquí una matriz como esta, ¿no? Que las células estén embebidas en una especie de gel, no necesariamente como lo hacen las colonias bacterianas, que más bien tú les pones así el agar abajo y las colonias crecen acá encima. No, vean que acá más bien las células están embebidas en esa matriz, ¿no? Y entonces ustedes ven, por ejemplo, así su pocito como que es un gelecito efectivamente, y cuando ustedes observan eso al microscopio, van a ver esto, ¿no? Estas células que están aquí, vean como esta que está acá, como alargada, vean esta que está acá arriba, ¿no? Que mantiene las características. Si ustedes eso lo comparan con la foto de acá arriba, Dios, se me va el dedo, por otro lado, ¿no? Entonces, si ustedes ven la foto de arriba, pues es como que en realidad lo que más se parece, ¿no? Estas celulitas que están acá, esta así alargada, hasta con ciertas prolongaciones, ¿no? Esas que están acá con
con las flechas negras, ¿no? Déjenme ver por qué. Esta y esta, pues vean que realmente se ven, pues, como que parecen más las células que nosotros conocemos o incluso las fotos que tenemos acá arriba en la foto, ¿no? De la piel. Entonces, realmente, pues, lo ideal sería conservar esas características, ¿no? Y déjenme ver si esto, creo que no. Ay, creo que este video no se ve aquí. Déjenme dejar de compartir esto. Para ponerlo de forma normal, porque creo que aquí sí no me funcionó. Para que vean nada más cómo se ven las células. Vamos a ponerlo en grandecito para que lo vean más bonito. Esta es una imagen de esos cultivos en 3D y vean cómo las células pues están como más distribuidas en esa matriz, ¿no? Realmente, déjenme ver si pongo acá el puntero láser. Vean acá cómo estas células están distribuidas, están como interaccionando unas con otras y están distribuidas en la matriz y tienen más bien una estructura tridimensional. Ahí vean cuando están así de lado, vean cómo las células están como alargadas hacia abajo, hacia arriba, o sea, para todos lados, simplemente para donde la misma célula pues tiene que estar, ¿no? Les presumo que esa es una foto que sacó mi esposo de sus cultivos, ¿no? Y pues bueno, sacó también este video. Entonces, pues sí está padre, ¿no? Cómo se ven esas células y cómo se ve la diferencia con lo que sería un cultivo, pues normal, ¿no? Uh-huh. Entonces, hasta acá vamos bien. Ya vemos, ¿no? Cómo realmente sí se ven diferentes esas células cuando estaban en un cultivo 2D a como están en un cultivo 3D. Uh-huh. Y entonces, bueno, ¿cuáles van a ser las características de un cultivo en tercera dimensión? Uh-huh. Pues si nosotros hablamos de los modelos para el cultivo de virus, bueno, pueden ver que abajo esta línea me está hablando de los costos, ¿no? El eje de las X. Si nosotros vemos el eje de las Y, pues nos habla de la relevancia, ¿no? O qué tan bueno es ese modelo. Y entonces, pues obviamente nosotros queremos que nuestros modelos pues nos queden justo aquí en esta parte, en esta parte de demonios, en esta parte que dice acá ideal, ¿no? En donde nosotros tenemos la mayor relevancia y pues obviamente los menores costos e incluso podamos hablar de la mayor facilidad. Pero si nosotros nos ponemos aquí, pues en realidad lo que te da menores costos, pues te quedas en el cultivo 2D, que sería en este que está justo acá abajo, ¿no? Pero pues puede ser que este no tenga tanta relevancia, que realmente no me esté dando un mejor modelo o un modelo adecuado para mis cultivos o para mis experimentos, ¿no? Hace rato pues poníamos la cuestión así extrema de que a lo mejor mi virus ya no infecta, ¿no? Incluso ni siquiera esas células, pero a lo mejor no nos vamos tan extremos, ¿no? A lo mejor sí mi virus crece perfectamente bien en este cultivo 2D, pero pues simplemente a lo mejor incluso lo hace bien en buenas cantidades, pero pues a lo mejor no puede estudiar ciertas cosas como lo que podría ser una infección más natural, ¿no? O las interacciones entre las células y de verdad puede pasar. ¿Se acuerdan cuando hablábamos, por ejemplo, en teoría? Que es posible que los virus incluso salgan de una célula y pasen a la célula que está al lado, ¿no? Pero entonces, si tú eso lo quieres ver de una forma como más natural, pues obviamente acá en un cultivo 2D donde tienes las células aquí pegadas una con otra casi a fuerza, porque pues obviamente es la única forma o la única estructura que puede tener tu cultivo, a lo mejor tú puedes pensar que eso es un fenómeno muy natural, muy común en el virus, y resulta que no.
A lo mejor resulta que este virus realmente no tiene esa capacidad de pasar de esta célula a la otra, ¿no? Y tú como en tu cultivo 2D lo estás viendo, tú estás pensando que sí es una forma común de que los virus pasen, ¿no? Entonces, a lo mejor no necesariamente es una cosa así súper terrible de que, ay, mi virus no se propagó, sino que pues a lo mejor simplemente un cierto fenómeno que tú estás estudiando no es real en este cultivo que nosotros teníamos aquí, pues 2D, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que va a pasar en este cultivo que es 3D? Obviamente aquí como vean, como las células están ya más distribuidas en la matriz, tienen una estructura tal vez más natural, más cercana a lo real, pues a lo mejor ahí sí puedes estudiar ciertos fenómenos que aquí en este cultivo 2D no podías usar, ¿no? No podías ver o que a lo mejor veías, pero no necesariamente eran ciertos porque pues, simplemente no tienen esa estructura real que las células tendrían en ese tejido. Entonces, obviamente, en los cultivos celulares 3D, que son estos, pues sí vas a tener un mejor modelo. Pero ¿cuál puede ser la desventaja? Los costos. Los costos pues van a ser más elevados que definitivamente estos cultivos 2D, ¿no? Y pues bueno, ya como siempre, ¿no? Pues obviamente los modelos más relevantes, los modelos que realmente te van a dar mucha más información, pues son justo estos, ¿no? Los modelos animales. Pero pues obviamente los modelos animales pues van a tener unos costos mucho más elevados, ¿no? Porque pues ya no solamente es comprar medios y sueros, que de entrada tú puedes decir, ah, pues los medios y sueros también son muy caros, o sea, sí, pero definitivamente un modelo animal, dependiendo del modelo, si compras una cepa normal de ratones, a lo mejor no te sale tan cara, pero sí tienes que tener de entrada una infraestructura, o sea, el ratón no lo puedes tener así en un bote cualquiera, ¿no? En una caja cualquiera, sino que realmente le tienes que dar una cajita de estas adecuadas, tienes que estarle cambiando la cama, tienes que estarle dando alimento, tienes que tener a veces incluso en el laboratorio, pues personas, ¿no? Que se encarguen de mantener a los animales. Esos son costos adicionales, ¿no? Porque pues no solamente a lo mejor es el técnico que está haciendo la investigación o el investigador, sino pues además también la persona que se está haciendo cargo de mantener y de cuidar a estos animales, ¿no? Y pues bueno, además pues después todo lo que tienes que hacer para hacer los estudios en estos animales, pues te puede realmente aumentar los costos. Entonces, pues sí, ese te va a dar resultados mejores, pero pues va a ser más costoso. Y pues bueno, también, como decíamos, ¿no? Ustedes que ya saben mucho de bioética, pues también saben que pues también por cuestiones de bioética, pues obviamente el manejo de animales es más complejo, ¿no? Entonces, pues sí, si bien los modelos animales, pues sí nos van a dar más ventajas sobre otros cultivos, pero también podemos tener ciertas desventajas. Entonces, pues a lo mejor una cosa así como mediana, adecuada, pues podría ser estos, ¿no? Estos cultivos, olviden mi mano, estos cultivos en 3D, ¿no? Perdón. ¿Cuáles son las características de estos cultivos 3D en comparación con los cultivos 2D, ¿no? Entonces, pues bueno, lo primero que vamos a tener, pues es que estas células en 2D van a tener una polaridad. ¿Qué significará eso de que son polares? Que tienen afinidad a la superficie en la que están adheridas o algo así. La polaridad, sí, sí tiene que ver que tienen polaridad, fíjate que sí, con la superficie. Aunque más bien esto de la afinidad por la superficie puede ser una causa de la polaridad. ¿Qué querrá decir que una célula es polar? Que le gusta el frío. Ah, no, no es cierto.
Cuando, por ejemplo, en química hablamos de sustancias polares, ¿qué significa eso? Denme un minuto para tomar agua y mientras revisen esta diapositiva. Ya listo. A ver, entonces, ¿qué era una sustancia polar? Pues cuando tenemos como diferentes cargas, ¿no? Dentro de la misma molécula. Uh-huh. Entonces, si eso lo traslapamos aquí a las células, pues eso quiere decir que las células también van a tener diferentes cargas. Y entonces más bien esto nos referimos un poquito como a su membrana. Y a lo mejor no necesariamente es que tengan diferentes cargas las membranas, o sea que una sea positiva y otra negativa, ¿no? Más bien se refiere a la polaridad, a que pues sus receptores, sus proteínas y pues obviamente también las cargas relativas de esa célula, pues no van a ser iguales en la superficie de la célula. Y entonces acá lo vemos claramente, ¿no? Si de entrada la célula, déjenme ver, acá, en su superficie, ¿no? Aquí en esto que está, aquí, justamente pegada a donde se está, aquí a donde se está pegando a la superficie, pues no va a tener la misma carga, no va a tener las mismas proteínas que las que están acá arriba, ¿no? Acá arriba. Entonces ahí vamos a tener una polarización de la célula. ¿Qué pasa con esta célula que está aquí en esta matriz, ¿no? Acá. Como obviamente va a estar así, pues como a sus anchas en la matriz, no va a estar adherida a una superficie abajo, ni va a tener líquido arriba, o sea, sino que está rodeada exactamente por lo mismo, ahí esta célula no va a tener una polaridad, o por lo menos no va a tener una polaridad que dependa de la superficie, va a tener una polaridad en todo caso que dependa de sus funciones, como veíamos en esa esferita, ¿no? Que a veces las células estaban ciliadas en el exterior y adentro no, pero no era porque estuvieran adheridas a una superficie, sino más bien porque esa era la estructura natural de la célula, ¿no? Entonces, por lo menos aquí lo que no vamos a tener es justamente esta, como dice aquí en esta parte, ¿no? Esta polaridad forzada por la superficie, ¿no? Otra cosa que aquí vamos a tener en las células que están aquí,
pegadas en monocapa, es que van a tener una alta tensión. Ajá. O sea, claro, al estar la célula estirada y pegada sobre una superficie, lo voy a poner así porque como mano sobre mano no se ve, ¿no? Entonces, supongamos que esta es la superficie de la botella y esto está aquí, pues obviamente la célula está aquí tensionada por la superficie, por todas estas moléculas de adhesión que la hacen estar pegada a esta superficie. Entonces, aquí va a tener una gran tensión esa célula, mientras que acá, pues en esta matriz, ¿no? Pues realmente la célula va a estar más libre. Esa tensión, pues más bien va a depender de su propia membrana, va a depender de su propio citoesqueleto y la célula no va a estar forzada a estar pegada sobre algo, ¿no? Acá también cuando nosotros tenemos a las células aquí en esta segunda dimensión, pues las células obviamente van a tener solamente la adhesión restringida a una superficie. Mientras que acá, en un cultivo en tercera dimensión, sí puede haber, vean, aquí, ¿no? Aquí puede haber interacción con toda la superficie, pero no va a ser una acción de estar como pegado, sino que va a haber una interacción como más natural, ¿no? Aquí ya decíamos la vez pasada, cuando hablaban de la viabilidad, decían que las células se mueven y yo les decía que eso era muy, muy cierto, las células se mueven, ¿no? Pero obviamente es un movimiento lento, no es que anden así como los espermatozoides, ¿no? Esos que sí tienen cilios, no, las células, por ejemplo, pues de pulmón, las células epiteliales, todas estas sí van a tener ciertos movimientos, pero pues obviamente van a ser movimientos muchísimo más lentos. En el caso aquí de este cultivo en 2D, pues obviamente si las células están aquí en un plano, pues se van a mover en este plano, ¿no? Y simplemente su movimiento y sus interacciones van a ser básicamente con esta superficie, ¿no? Con esta superficie, más que a lo mejor incluso también entre ellas un poco, ¿no? Pero van a ser como que los movimientos pues más bien van a ser en esta superficie. Mientras que si nosotros tenemos aquí un cultivo 3D, pues obviamente las células van a poder estar moviéndose por todas las superficies, pues de acuerdo a las necesidades de la célula, ¿no? Otra cosa es que, bueno, aquí, pues como vamos a tener realmente nuestro medio líquido, pues todos los gradientes, todas las sustancias, todas las, ¿cómo se dice? Las sustancias de desecho, todos los nutrientes, todas las hormonas, pues van a estar distribuidas, están de acuerdo en todo el medio, porque como son líquidas, pues simplemente van a estar de forma homogénea, ¿no? ¿Cuál puede ser lo que vamos a observar aquí en estos cultivos en tercera dimensión, ¿no? En estos. Es que vamos a tener ahí, pues más bien ahí sí vamos a tener un gradiente de sustancias, ¿no? Dependiendo obviamente, pues lo que esté más cerca de la célula, pues todos sus desechos, todo esto, ahí se van a ir quedando y se van a ir difuminando, digamos, en gradiente en todo el gel, ¿no? O en mi matriz que está formando este cultivo. Mientras que pues eso no pasaba en un medio líquido, ¿no? Eso a lo mejor sí podría representar una desventaja, ¿no? Pero como decíamos, si al final ustedes también quieren un modelo más representativo, ¿ustedes creen que en el tejido o en los tejidos todas las sustancias estén distribuidas de forma homogénea? ¿Sí los tengo por ahí o ya los perdí a todos? Yo creo que no. Ajá, exactamente. No van a estar también distribuidos homogéneamente, ¿no? Entonces, eso que a lo mejor también aquí dice Karen, ¿no? Pues que va a depender de los requerimientos nutricionales y de espacio, pues sí, puede ser que dependa de los requerimientos nutricionales. Ahora, si en algún momento dado, pues la célula también, como les digo, se puede mover, obviamente no es que vaya así nadando, ¿no? Como si fuera un espermatozoide o como si fuera un paramecium, ¿sí se acuerdan, no? Estos que no se giran y toda la cosa, parece que bailan. Obviamente no va a tener ese tipo de movimientos, ¿no?
pero el hecho de que la célula también pueda distribuirse de forma más homogénea en estas matrices, pues también, ¿no? Va a hacer que, pues si bien la célula a lo mejor no está en una zona donde haya muchos nutrientes, pues la pueda mover a donde sí los haya, ¿no? Entonces realmente, pues sí, eso que a lo mejor de entrada podríamos ver, pues ese es un aspecto negativo de estos cultivos, pero en realidad también pudiera ser más parecido a un modelo, pues normal, ¿no? Entonces, quizá por qué no me aparecen los títulos, pero bueno. Vamos a ver esta tablita, ¿no? Ya es un poco como de todas las características, ¿no? Y entonces si vemos, por ejemplo, en los cultivos en 2D, si nosotros hablamos de la distribución de las células van a estar distribuidas homogéneamente, como decíamos, ¿no? Va a estar una célula aquí y la otra va a estar aquí y así van a ir llenando toda la superficie. Entonces las células van a estar distribuidas homogéneamente. Si nosotros hablamos de los cultivos en tercera dimensión, generalmente vamos a ver que las células no van a estar homogéneas en toda esa malla, ¿no? O en todo ese cultivo. La mayoría de las veces se van a agregar, pero pues también puede ser una agregación más dependiente de las interacciones en sí de la célula con otras células y no tanto de la superficie, ¿no? También otra desventaja, otra cuestión más bien que podríamos tener con los cultivos en tercera dimensión es que, por ejemplo, pues la luz tampoco va a entrar perfectamente en todos los lugares, ¿no? Bueno, y eso de la luz, ¿qué? Pues igual no es que las células a lo mejor necesiten estar irradiadas, ¿no? O iluminadas. Más bien este problema, pues, sería un problema, ¿cómo decir? Un problema práctico, ¿no? Para el investigador. ¿En qué sentido? En que cómo le hacemos nosotros para ir monitoreando nuestros cultivos. Cuando hablábamos de los cultivos en 2D, que hasta decíamos, ¿no? Ay, es que esto se tiene que calcular. ¿Qué pasó? Se observaban en el microscopio para lo Se de la observaban confluencia. en el microscopio y hasta podíamos medir la confluencia y todo esto, ¿no? Que decíamos que era una medida subjetiva, pero al fin y al cabo es una medida de cómo van nuestros cultivos, ¿no? Y eso, ¿cómo lo haremos en un cultivo en tercera dimensión? Ay, pues buena pregunta, ¿no? Podría ser como medir la turbidez que tiene el medio. Podría ser un poco medir la turbidez que tiene el medio, dependiendo obviamente de la matriz. Hay matrices que van a ser un poquito menos, como turbias, que todavía van a dejar pasar la luz, o tal vez podamos observar las células, las más cercanas a la superficie, ¿no? Sí hay cierta posibilidad incluso de observarlas directamente al microscopio, pero pues esto va a depender mucho de la matriz que tengamos, ¿no? Entonces ahí pues sí puede llegar a ser un problema. Por ejemplo, esta foto que les mostraba así de cómo giraban bueno, más bien este videíto, ¿no? De cómo giraban las células. Pues esto obviamente se hace con microscopios de fluorescencia, marcando las células y pues obviamente pues la colágena interfiere un poco, ¿no? De repente por eso se veían así medio borrosas, pero pues sí se puede hacer, ¿no? Finalmente, pero obviamente requiere de microscopios más potentes, de mejores técnicas, incluso de repente de que tengas que como que clarificar un poquito tu matriz, ¿no? Donde estén los cultivos. Pero sí se podrían llegar a observar, pero eso podría ser un problema metodológico, ¿no? Cuando hablamos de, por ejemplo, también de los reactivos que se necesitan, nosotros decíamos que, por ejemplo, en un cultivo en 2D, pues podemos ponerle una droga, por ejemplo, y ver la toxicidad de esa droga, ¿no? ¿Qué podría pasar si esto lo ponemos en un cultivo en tercera dimensión? Pues podría ser que si este reactivo o esta droga no se homogeniza adecuadamente en nuestro cultivo, podrías tener zonas donde haya mucha de esa droga y zonas donde haya poca de esa droga, ¿no? Y entonces, pues no necesariamente vas a tener
pues resultados adecuados, ¿no? En tus mediciones. Entonces eso puede ser un problema. También, ¿no? Lo mismo las secreciones de las propias células, pues como decíamos, no van a ser homogéneas. Si tú de repente necesitas también lisar las células o cualquier cosa, pues no lo vas a poder hacer con métodos estándar, ¿no? Inclusive para cosechar tus células, pues nosotros decíamos que en monocapa era muy fácil, ¿no? Tenías la botella, le quitabas el medio, lavabas el medio de cultivo para que pues se fuera todas las proteínas, todo lo necesario, y después lo que hacías era tripsinizarlas, ¿se acuerdan? Ya una vez tripsinizadas, una vez que estaban así separadas una por una, como justamente dice en esta parte, ¿no? Que las separas y que por procedimientos estándar y que te quedan separadas en células únicas. Eso no sucede cuando tienes imagínense ahí un agar, ¿no? Como un agar donde están embebidas tus células. ¿Cómo las cosechas? ¿No? Entonces ahí como que dices, ay, bueno, ¿y cómo las cosecho ahora? ¿Y cómo las paso de un cultivo a otro? Pues sí está como difícil, ¿no? Entonces, pues realmente eso también, metodológicamente hablando, pues es un poco más difícil. ¿Cómo realmente vas a cosechar esas células, no? Esas esferitas que nosotros veíamos en estos cultivos que hacían de los epitelios de pulmón, por ejemplo, pues como después los cosechas de forma, bueno, sí puedes cosechar como las esferitas, ¿no? Las puedes a lo mejor centrifugar, retirar el medio y después dividirlas otra vez en dos y ponerlas, ¿no? Cual si fueran así medios en suspensión. Pero pues el problema es que ahí también no necesariamente va a ser homogéneo, ¿no? ¿Qué pasó? Entonces realmente pues sí, eso también puede ser una cuestión que metodológicamente hablando pudiera ser difícil, ¿no? ¿Hasta acá vamos bien? ¿No se le están durmiendo? No, aquí estamos. Ah, bueno. Ahora entonces, ¿cómo hago un cultivo en 3D? Ah, ya no vi que se ve bien precioso. Ah, los cultivos 3D, sí. Ah. Bueno, vamos a ver cómo se hace, ¿no? Porque ya vimos que de entrada, pues sí suena bien bonito, ¿no? Tengo mi cultivo en 3D, mantiene las características que tiene normalmente, bla, bla, bla. Bueno, y sí, ¿cómo lo hago, no? Entonces, pues bueno, antes de decir cómo vamos a hacer un cultivo, pues hay que señalar que hay diferentes formas de hacer cultivos en tercera dimensión. Si nosotros hablamos históricamente, incluso desde entre los 1900 y los 1950 ya se trataba de hacer estos cultivos, ¿no? Incluso desde que se empiezan a hacer los cultivos en monocapa, las líneas celulares y toda la historia del cultivo, pues también lo más sencillo de repente, pues es simplemente tomar cachitos de cultivo y así cultivarlos. Entonces, en realidad, si ustedes piensan, eso es lo más cercano, es más cercano a cultivos en tercera dimensión que a cultivos 2D, ¿no? Esto de las monocapas y eso en realidad es un poco menos natural que lo que sería un cultivo en 3D, que incluso sería decir, pues ponemos un fragmento de tejido y lo ponemos en un medio de cultivo y a ver qué pasa, ¿no? Entonces realmente eso es un poquito más, más natural. Pero bueno, ya digamos que como que las técnicas más actuales y las que se utilizan ahora, pues realmente empezaron pues en estos años, ¿no? Y se hacían cotas colgantes o cultivos en vidrio, ¿no? Ahorita vamos a ver eso, qué significa. Ya como de entre los años 50 y los 60, pues ya más bien se empieza a usar la colágena de rata para usarla como, digamos, como matriz, como sostén para las células. Y entonces ahí pues ya tenemos como una forma diferente de hacer estos cultivos.
Ya entre los años 60 y los 70 ya surgen lo que son los cultivos de organoides. Ándeles, esto ya se escucha como más interesante, ¿no? Y ya se empiezan a usar geles de colágeno, que eso serían algo similar o parecido a lo que nosotros hacemos con las bacterias, ¿no? Con el agar, pero no ponemos agar, sino que ponemos colágeno, que es una de las proteínas que son más comunes en la matriz extracelular. Después pues ya se empiezan a crear otro tipo de materiales, ¿no? Como el matrigel o geles flotantes, ¿no? En donde ya realmente van a empezar a crecer las células. Ya en años más recientes, como del 1990 y en el 2010, pues ya realmente tenemos hidrogeles, ¿no? Y ya también tenemos matrices basadas en como en, ¿cómo se llaman estos? Scaffold, como en esqueletos, ¿no? Entonces ahí ya realmente ya podemos tener tecnologías más adecuadas. Y ya pues lo que surgió ya en la última década, digamos del 2010 para acá, pues son las bioimpresiones. Entonces, pues bueno, vamos a hablar así, les digo, yo no soy tan experta en estos temas de las bioimpresiones, eso me hubiera gustado que se los hubiera dado mi esposo, pero bueno, vamos a hablar un poquito de esto, ¿no? También si nosotros vemos acá en la parte de abajo, en esta partecita, en esta grafiquita, ahí vamos a ver las publicaciones que ha habido con respecto a los cultivos celulares en tercera dimensión. Y pues ustedes pueden ver, ¿no? Que obviamente incluso hasta 1990, que es 1, 2, 3, en la cuarta rayita. Realmente casi no hay publicaciones de estos cultivos, ¿no? Si bien es lo primero que podríamos pensar, como yo les decía, que casi pones un pedazo de tejido y ves qué pasa, pero pues obviamente estos no son tan fáciles de mantener, entonces es difícil hacer experimentos en ellos. Pero una vez que ya empieza realmente a diseñarse algunas matrices, algunas estructuras adecuadas para estos cultivos, pues podemos ver como en esta parte de la gráfica, cómo aumentan, ¿no? Cómo van aumentando las publicaciones. Y pues bueno, acá parece que disminuyen, pero bueno, pues más bien como que están hablando ya justo de las bioimpresiones. Este es un tema que apenas se está desarrollando, que requiere realmente mucha tecnología, aparatos especiales, y de repente no es tan sencillo, ¿no? Pero vean cómo realmente, pues con el paso del tiempo, estas publicaciones con cultivos en tercera dimensión, pues están aumentando, ¿no? Entonces, pues no nos extrañaría que después, bueno, digo, no necesariamente que sean así como modelos que hagamos en todos los laboratorios, pero obviamente van a ser modelos cada vez más comunes y que incluso puedan ser como una buena estrategia para suplir a muchos animales, ¿no? Que al final también es algo que nos interesa, que también por cuestiones de bioética no estemos utilizando tantos animales. Y entonces, bueno, pues vamos a ver aquí ya cómo serían los diferentes cultivos. Y entonces vamos a ver en la parte A que nos dice que puede haber cultivos de esferoides. ¿Qué quiere decir esferoides? Que pues simplemente vamos a poner esferitas. Espero que se note acá. Vamos a poner estas esferitas en un cierto medio de cultivo, que puede ser cualquier medio, los que ustedes ya vieron de tarea, ¿no? Estos medios, el 199, el medio mínimo esencial y todo. Y lo único que vamos a hacerles a esos medios es adicionar esferas, que pueden ser de diferentes materiales, ¿no? Generalmente van a ser superficies inertes. Y entonces ya, y también generalmente se pone aquí como también de base, ¿no? Superficies inertes. Y entonces en esas esferitas, pues obviamente si nosotros les ponemos células a estas esferitas, pues se van a llenar acá de células y es lo que nosotros vamos a ver como un cultivo en tercera dimensión. Eso puede ser
una forma. Otra forma es hacer esto de las gotas colgantes. Y entonces aquí lo que vamos a hacer es ponemos realmente una gota de medio. Vean aquí como en la tapa de la caja Petri, por ejemplo. Y ahí es donde vamos a poner las células. Las células, claro, como no van a estar sobre la superficie, sino que va a haber una gota, las células en realidad no tienen una superficie donde interaccionar, ¿están de acuerdo? Y entonces más bien lo que van a hacer es interaccionar aquí entre ellas, y formar como ellas mismas esferas. De una célula con otra van a ir ellas mismas como sirviendo de matriz, ¿no? Para las células vecinas, y entonces se van a empezar a formar agregados de células. Esto sería un poquito como el equivalente de las colonias bacterianas, no sé si se lo imaginen. ¿Sí? ¿No? Acá en el C, acá arribita, vamos a ver ya lo que son los hidrogeles. Estos hidrogeles más bien son soluciones químicas, por ejemplo, de cloruro de calcio, que van a tener una mayor densidad. Gracias a esa densidad y pues estas sustancias químicas, lo que va a hacer es que las células ahora se van a empezar a agregar, obviamente también el hidrogel, o sea, de entrada el medio no va a ser tan líquido, sino va a ser un poco más gelatinoso, y entonces ahí cuando nosotros le agreguemos las células, estas células se van a tender a agregar alrededor de esas moléculas y alrededor de ellas mismas. Recuerden que decíamos que las células también se adhieren a la superficie por las cargas, entonces el ponerle estas sustancias, ¿no? Esto es cloruro, por ejemplo, de calcio, pueden hacer como un poquito las veces de esas sustancias así cargadas que teníamos en la superficie del plástico, y entonces sobre esas células se van ahí, pues manteniendo sobre esa superficie, ¿no? O bueno, sobre esas cargas. ¿Sí se lo imaginan? Otra cosa que también nos sirve para hacer cultivos en tercera dimensión, aunque de repente no lo pensamos tan así, son estos, que son los bioreactores. ¿Qué es lo que va a pasar con los bioreactores? En realidad solamente son botellas, como lo que serían nuestras botellas normales de cultivo celular. Me refiero en cuanto a la superficie, ¿no? Que son plásticas. Pero la diferencia va a ser es que estos bioreactores van a tener aquí estas como aspas, ¿ya vieron? Estas aspas que van a estar girando. Al estar girando y al tener ese movimiento, las células, bueno, lo que va a ocasionar en las células es que las células no van a estar sobre la superficie, sino que generalmente se van a mantener flotando. Y entonces en lugar de agregarse o de pegarse a la botella en sí, se van a empezar a agregar entre ellas. Y entonces van a formar esferas. Aquí también muchas veces se le pueden adicionar a los bioreactores algunas esferitas pequeñas de materiales inertes sobre los que puedan crecer estas células, ¿no? Entonces, pues ahí es donde ya vamos a tener también pues nuestros cultivos en tercera dimensión. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Sí se van entendiendo las diferencias que hay entre cada tipo de cultivo? Sí, profe. Ya lo que es un poquito más moderno, ¿no? También dice Brittany que sí. Bueno, por lo menos Sofía y Brittany, pues ahí están. Ajá. Ya lo que es un poquito más moderno, pues es justo hacer estos esqueletos. Estos esqueletos o estos andamios, que ya pueden ser, por ejemplo, superficies plásticas o superficies de carbonato de calcio o de algún polímero que puede ser inerte, o incluso pueden ser tejidos. Ahorita vamos a ver cómo es que los tejidos nos pueden servir como andamios, ¿no? Pero sí pueden ser todas estas superficies. Entonces vean que esto es como una especie de plastiquito que tiene como huecos.
Y entonces en este plastiquito que tiene como huecos es donde vamos a poner las células y vean aquí cómo las células van aglutinándose o van agrupándose en estos huecos y van formando pues todas estas esferitas. Y entonces esto ya puede ser muy parecido a un tejido. Gracias, Sofía. Y entonces, pues vamos a tener ahí esta forma ya de tener también en cultivos en tercera dimensión. Y pues ya lo más así nuevo, lo más non plus ultra en tejidos celulares, pues es justo hacer estas cosas con biomateriales, en donde ya incluso tú lo pones en impresoras 3D, pero no vas a poner simplemente como acá en el otro, ¿no? Que ponías a sintetizar solamente tu matriz, sino que ya en esta impresora con biotintas, lo que vas a tener es que incluso las mismas células ya van a ir en tu biotinta y en tu impresora y justo va a ir colocando también las células pues en el lugar donde se requieren, ¿no? Entonces, pues obviamente esto ya es mucha tecnología, son aparatos especiales y pues varias cosas que se necesitan para hacer esto, ¿no? Entonces, esto realmente como para que lo aplique cada laboratorio, pues realmente que no. Pero bueno, pues realmente eso tampoco es que nosotros necesitemos una cosa así tremenda para pues para tener simplemente nuestros cultivos celulares, ¿no? Hasta acá, ¿qué se usa como biotinta? Esa es una muy buena pregunta porque la verdad es que no lo sé. Me imagino, le voy a preguntar a mi esposo y espero poderles responder en la parte de cuando hablemos de, ¿cómo se llama? De la discusión, ¿no? Cuando ya veamos la parte de resolución de dudas, porque lo que yo me imagino que se usa como biotintas, pues son también reactivos como colágeno, como ácido hialurónico. En realidad todas estas sustancias que normalmente nosotros tenemos en el, ¿cómo se llama? Pues sí, en la matriz extracelular. Entonces, pero sí, la verdad es que no estoy segura de la composición de esas biotintas. Y la verdad es que sí, ayer que estaba preparando esto ya no le pregunté. Ya no le pregunté esta parte, pero sí, se los resuelvo en esa clase. Por lo menos hasta acá vamos bien. Ay, Dios. Ya me quedó ahí medio raro. Bueno. Entonces, en realidad, si vemos como todas esas estrategias de cultivo, vamos a tener dos diferentes tipos de cultivos, ¿no? En tercera dimensión. Unos que son los de allá, que son estos como libres de andamios, estos, en donde solamente vamos a tener o la formación de esferoides o la formación de organoides, ahorita lo vamos a ver con más detalle, o vamos a tener estos que son donde utilizamos andamios, ¿no? Que pueden ser tanto andamios sólidos, que eran estos, que yo les decía que ya se pueden imprimir, por ejemplo, en estas impresoras 3D, o que pueden ser de superficies plásticas, por ejemplo. O pueden ser incluso estos hidrogeles, también se consideran como andamios, aunque no sean andamios sólidos. ¿Sí? Entonces esa sería como la clasificación de estos cultivos en tercera dimensión, pues dependiendo de su matriz, por decirlo de alguna forma. Vamos a ver cómo se hace esto de los esferoides. En realidad es un poquito más fácil de lo que nosotros pudiéramos pensar, ¿no? Porque aquí generalmente lo que se hace es, como les decía, poner en microplacas. Vean que aquí están como las gotitas, ¿no? Si nosotros vemos acá arriba. Vean cómo en esta microplaca tenemos como gotitas.
gotitas de agua. Bueno, no son gotitas de agua, más bien son gotitas de medio. Y entonces aquí lo que se busca es que no haya una adhesión de las células, como se ve aquí, como que a la superficie, sino más bien, esta es la gota. Esto que se ve aquí no son pozos, esto rosita es la gota de medio. Y entonces más bien lo que se busca es que las células no se adhieran a la superficie plástica de la botella o de la placa, sino que más bien entre ellas nada más interactúen con la gota, ¿no? Que está ahí. Y entonces lo que vamos a ver a diferentes horas, por ejemplo acá, ¿no? A las 0 horas, vean que en realidad las células están como en suspensión. Realmente aquí no estamos notando que se adhieran a ningún lado. Vean que aquí a los 30 minutos, estas células como que empiezan a interaccionar con ellas mismas y se empiezan a agrupar. Nosotros avanzamos acá en 1 hora. Y vean que en 1 hora ya realmente incluso hay como nucleecitos, ¿no? Aquí podemos ver que ya hay núcleos de interacción donde se van formando los agregados. Ya a las 4 horas ya realmente estamos viendo acá como una esfera, vean, en donde ya las células están realmente agregadas. A las 6 horas vean que incluso esa esfera se empieza a compactar, ¿no? Aquí si se fijan está un poquito como más laxa. Y entonces vean aquí ya, a partir de las 24 horas, digamos, en adelante, que sería como toda esta hilera de abajo, ya las células realmente empiezan a estar como más compactadas. Vean acá las 72 horas, perdón, no sé si alcanzan a ver ya aquí el centro. ¿Cómo está el centro? Y vean acá las 80 horas. ¿Cómo ya está el centro? ¿Por qué se verá así? ¿Qué pasa, hija? Ay, sí, llévate tu Baby Shark. ¿Está más oscuro o denso? Dice Karen. Pues en realidad si estuviera más denso de células, pues se vería como ¿no? Como a las 6 horas, que realmente está como todo verde. Aquí se ve esta parte negra porque más bien las células empiezan a morir. Exactamente, Ismir le leyó bastante bien. Y ahí dice que justo las células empiezan a morir. Esta podría ser una desventaja de tener a las células en una esfera. Y es lógico, ¿no? Imagínense a las células ahí todas así como amontonadas, agregadas. Imagínense, los nutrientes van a estar bañando directamente a las células que están en esta superficie, ¿no? A estas que están acá en la orillita, a estas verdes. Pero los nutrientes no van a pasar, realmente no pueden difundir así tal cual entre las células, ¿no? Entonces es muy probable que las células que están en el centro ya no tengan esos nutrientes, empiecen a morir y se empiecen a necrosar. Entonces, pues esa podría ser una desventaja de estos cultivos, pero pues obviamente si ya se conoce el cultivo, ya se saben sus características, pues puede ser que los uses pues como antes, ¿no? Antes de que tengas aquí justo estas señales ya de necrosis. Ajá. ¿Sí? Ah, dice Karen que tenía ampliada la imagen. Ajá. Sí. Entonces, pues bueno, vean, ¿no? Cuál puede ser las desventajas. Pero vean aquí una cosa también como buena de esto, es que vean que aquí le están saliendo ya como cachitos de las células, ¿no? Entonces estas células que se van desprendiendo pues pueden llegar a formar esférulas o en otros lugares, ¿no? Que obviamente si tú tienes aquí una gota muy pequeña, pues puede ser que estos grupos de células pues no te quepan tampoco tantos grupos en una sola esfera de este medio, pero pues bueno, pues podrían irse distribuyendo, ¿no? ¿Hasta acá vamos bien? Entonces vean, esto es justo como la explicación de lo que decíamos en esta parte, acá, ajá. Vean que acá tenemos pues esta zona que decíamos que es la zona déjenme, me voy a poner un poquito más arriba para que lo veamos así.
Entonces tenemos acá que los nutrientes van a estar más, obviamente, en mayor concentración acá afuera, y conforme vamos adentrándonos en la esfera vamos a tener menos nutrientes. ¿Qué es lo que pasa con los desechos al revés? Sí, cuando termine mi clase te peso. Con los desechos vamos a tener lo contrario, ¿no? Van a ser en mayor concentración, los vamos a tener en el centro de la esfera y en menor concentración afuera. La zona de proliferación realmente es el exterior. Es acá en esta orillita donde las células van a estar creciendo, ¿no? Y como en medio vamos a tener como la zona quiescente y la zona necrótica pues es al centro. Entonces, pues eso es algo que tenemos que tener en cuenta en estos esferoides. La ventaja que pueden tener, como decíamos, es que en estos esferoides se puede conservar bastante bien esa morfología natural de las células, que al final, pues si nosotros eso es lo que necesitamos para que esas células se infecten o para que esas células me muestren, ¿no? Cómo sería, por ejemplo, la interacción o cómo es que un virus pasa de una célula a otra, pues obviamente van a ser más útiles y no nos vamos a esperar a que ya todas las células estén muriendo, ¿no? Entonces vamos a ir eligiendo también los momentos en los que nuestro modelo nos puede ser más útil. Otra cosa que también se ha hecho, pues ya mucho, son los organoides. ¿Cuál será la diferencia entre los esferoides y los organoides? ¿O no habrá diferencia? Incluso aquí estructuralmente hablando, ¿cómo ven a estos organoides? Pues parecen más irregulares que los esferoides. Pues para empezar van a ser más irregulares, incluso vean en esta imagen cómo este hasta parece así como un riñoncito. Si ven el de acá arriba, el que está señalado también ahí con la flecha, hasta se ve como si tuviera un hueco, ¿no? Este no tiene hueco. Ajá. Entonces, pues sí, de entrada son más irregulares, ¿no? Pero además otra cosa es la fuente de las células que los están produciendo. En el caso de los esferoides vamos a tener células que solo son de un tipo y pueden ser líneas celulares ya establecidas o también pueden ser cultivos primarios, ¿no? Como por ejemplo este que decíamos que les ponía muy al inicio, tanto de los cultivos como ahorita de la clase, ¿no? Por ejemplo, si tomáramos estas células del pulmón, estas células ciliadas, que también nos van a formar esferoides, ¿no? Pero pues que realmente ya son de cultivo primario, pero ya son células que están pues como diferenciadas, ¿no? Que ya van a tener ciertas características. Generalmente para formar los organoides lo que nosotros vamos a utilizar son células madre de estas tipo STEM, ¿no? O pluripotenciales o incluso de estas totipotenciales, ¿no? Entonces, dependiendo obviamente también después de las sustancias que nosotros le pongamos acá a nuestro medio, pues va a ser la diferenciación que esas células tengan y el tipo de organoide que pueden llegar a formar. Entonces, esa también puede ser pues la diferencia, que aquí vamos a tener células madre. Y entonces aquí ya realmente tenemos toda una posibilidad, ¿no? Toda una gama de células o de cosas que podemos obtener dependiendo de nosotros lo que le adicionemos a nuestro medio. ¿Estamos de acuerdo? Y bueno, entonces, ¿cómo es que vamos a hacer estos organoides? Pues generalmente nosotros vamos a tener estas como células madres, las vamos a poner también en gotitas, como decíamos, aquí la idea es que no te queden como perfectamente distribuidas en la placa para que no se vayan a pegar más bien a la placa, ¿no? Y además de que las tenemos aquí en una gotita, también les vamos a poner una cierta matriz para que más bien esto se gelifique, para que no esté tan líquido y las células no bajen a esta placa. Entonces, ya que se formó aquí como un gelecito,
Entonces, pues aquí las células van a empezar como a replicarse un poquito, como decían ustedes la vez pasada, como en colonias, ¿no? En grupos. Y entonces aquí es donde se van a ir formando los organoides. Después, para nosotros hacer el subcultivo de esto, bueno, aquí a partir de esta imagencita, vamos a observar esto en el microscopio. Déjenme a un lado para que vean cómo se observan en el microscopio estos organoides. Si nosotros queremos hacer un subcultivo, como nos indica acá arriba, lo único que tenemos que hacer es tomar estos organoides y los vamos a poner ahora sí en un medio como más líquido, y lo que vamos a hacer es, como dice acá arriba, los vamos a disociar mecánicamente, o sea, como que los vamos a fragmentar. Esto va a depender de las células, ¿no? Hasta qué punto los vas a fragmentar. Puedes incluso llegar a tener células así casi individuales, y entonces vuelves a repetir el ciclo, ¿no? Las vuelves a poner en una plaquita con su gelecito y así sucesivamente. De esta forma los puedes ir subcultivando. Entonces vean que los métodos también para hacer estos cultivos son un poquito diferentes, ¿no? Ya casi vamos a acabar. Según yo dije que nada más les iba a dar una clase de 1 hora, ya llevamos casi 1 hora y media. Les voy a platicar un poquito lo que hace mi esposo en su laboratorio, porque, bueno, de entrada, si nosotros vemos esta imagen, pues da un poquito la impresión de que sí, la metodología es un poco diferente, ¿no? A lo que nosotros les habíamos dicho, de tus células en monocapa, cámbiales el medio, o bueno, quítales el medio, lávalas, tripsinízalas, ya que están tripsinizadas y de forma homogénea, pues ponlas en otra botella, ¿no? Aquí, pues una vez que tienes ya estos organoides, lo que vas a hacer es disgregarlos mecánicamente, como dice en esta parte, que en realidad, si se fijan, pues es una metodología similar, ¿no? Pero pues obviamente no les vas a poner tripsinas, sino porque pues no están pegadas a la superficie, y generalmente pues también las uniones entre ellas pues van a ser más dependientes de la célula. Entonces es más fácil como removerlas mecánicamente, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que, por ejemplo, hace mi esposo en su laboratorio? Él hace cultivos como en tercera dimensión, pero células de la dermis, ¿no? Él ocupa fibroblastos. Entonces, él por un lado tiene aquí sus cultivos de fibroblastos, ¿no? Que son cultivos en monocapa, primero. Él los obtiene de una biopsia y los pone a crecer en una monocapa. Y después, pues, cuenta el número adecuado de células y nada más las tiene ahí en suspensión. Por otro lado, lo que hace él es preparar medio de cultivo, que como les decía, puede ser este medio de cultivo que ustedes ya investigaron, el 199, ¿cómo se llama? El medio mínimo esencial, o incluso pueden ser medios adicionados con un montón de vitaminas, minerales, dependiendo de lo que necesiten sus células, ¿no? Y también lo que va a preparar él es una solución de colágena. Él la pone a 10 miligramos por mililitro. Entonces, esta solución de colágena, pues primero él la tiene de forma líquida, ¿no? Y entonces después lo que hace es hacer una mezcla. ¿Una mezcla de qué? De esos 3 componentes. Acá está la mezcla. La mezcla tiene colágena en 2 miligramos por mililitro y 1.5, 1 por 10 a la 5 células también por mililitro. Y ya nada más que hace su mezcla, la pone acá, en estas placas. Después pone las células a incubar, y pues después de una cierta incubación, las células van a hacer esta matriz que tenemos acá arriba. Se va a polimerizar la colágena, y entonces ya vamos a ver aquí como esta matriz, y ahí van a estar embebidas las células. Entonces vean que en realidad este cultivo en tercera dimensión con colágena no es tan difícil, ¿no? Incluso podemos partir de un cultivo en monocapa para hacer un cultivo en tercera dimensión. Entonces, ya que ustedes les puede ir dando una idea de que en realidad ustedes casi podrían transformar cualquier cultivo en 2D,
y estarlo manejando en 2D, por ejemplo, para su propagación, y a lo mejor en algún momento dado que ustedes necesiten un experimento, pues simplemente hacen su mezcla con colágena y hacen un cultivo en tercera dimensión, ¿no? Entonces, pues eso también sería como muy práctico, porque ustedes pueden estar manteniendo sus células relativamente fácil y en algún momento dado, pues simplemente ya hacer su cultivo en tercera dimensión. Y entonces él después obtiene algo así como esto, ¿no? Después de que ya dejó incubando aquí sus células, 1 hora a 37 grados centígrados para que gelifique, lo único que tiene que hacer es, vean aquí, como con una aguja, separar esta colágena del pocito. ¿Y eso para qué? Vean acá en esta parte. En el primer día, o sea, acá arribita, vamos a ver que nuestra colágena se empieza como a compactar. Por eso era importante aquí separarlo, para que le puedas dar a las células esa facilidad de que ellas estén modulando un poquito esa matriz donde van a crecer. Vean acá en el tercer día. En el tercer día ya realmente vamos a tener una colágena mucho más, acá, mucho más compactada, ¿ya vieron? Mucho más compactada y mucho más separada del medio. Y vean acá en el día 5, vean aquí cómo realmente ya la colágena está, hasta se ve como una bolita muy compacta y vean cómo está separada del medio. ¿Sí? ¿Sí vamos bien? ¿O no vamos? ¡Ay! ¿Por qué se me acabó? ¿Qué hice? Ya se me acabó mi presentación, para que vean que las hago con SlidesGo. Déjenme dejar de compartir y ver cómo me quedó en la presentación. Sí, trabajan cosas bien padriuris. La verdad es que sí está muy, muy interesante esto que él hace. Pues quién sabe por qué se me acabó. Pero bueno, se las presento y así, no importa. Porque creo que esta parte es importante. Y bueno, a lo mejor me estoy complicando porque... Sí, bueno, acá vemos que, o sea, ya que él observó pues todas estas cosas de cómo, o sea, a simple vista, cómo se ve cómo las células van interactuando con su matriz, ¿no? Con la colágena. Pero si ustedes ya ven bueno, este es un dibujo, no es una foto, pero es como un resumen de las interacciones que puede tener las células con su matriz. Entonces, para empezar, las células se pueden adherir a la matriz, o sea, van a tener interacciones aquí entre las moléculas de la célula y las moléculas de la matriz. También la pueden contraer, que eso es lo que él observó, ¿no? Cómo es que y vean aquí cómo las células, pues obviamente, primero se unen, ¿no? Y después conforme las células empiezan a adoptar su forma, o sea, hagan de cuenta que mis manos son las moléculas de adhesión y se pescaron ahí de la colágena, ¿no? Y entonces, pues claro, conforme toman su forma natural las células, van a acercar esas fibras y van a interactuar con ellas, la pueden contraer. También las células obviamente van a tener una síntesis de nuevas fibras, de nuevas moléculas que pueden estar interactuando y formando esa matriz y también la pueden estar degradando. Entonces, se ha visto que esto obviamente pues es más cercano a lo que sucede en la realidad. ¿Hasta acá vamos bien? Entonces, en realidad esto ya de las células con colágena ya se podría considerar que son células que están creciendo en un andamio.
porque si bien no les estás poniendo una cosa así muy estructurada, un plástico o algo, pero ya realmente les estás dando un caminito, ¿no? A las células de donde crecer, no nada más ya las dejas en esa gotita de medio, en donde pues si crecían ahí, ¿no? Y se empezaban a agregar entre ellas, pues era un poquito más libre. Aquí tú ya les estás poniendo un gelecito donde las células van a crecer. Uh-huh. Ahora hay otros andamios, como les decía, que son andamios naturales, uh-huh, que son andamios obtenidos de órganos. Ah, caray, ¿cómo está eso? O sea, andamios de tejidos. Y entonces ustedes pueden tomar, por ejemplo, aquí una pequeña o no tan pequeña, una porción de intestino, que pues obviamente si ustedes lo observan al microscopio, pues va a ser una serie de tejidos, por ejemplo, de colágeno, de toda esta matriz, y pues va a tener células, ¿no? Estamos de acuerdo. Tiene células embebidas en esta matriz, digamos. Uh-huh. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a poner algunos detergentes como SDS, como Tritón, o le vamos a poner algunos químicos como EDTA, o le podemos poner enzimas como tripsina o DNasa, o incluso podemos hacer una mezcla de estas sustancias. Y lo que nosotros vamos a hacer es lisar todas las células. Claro que aquí obviamente nos van a quedar pues detritos, ¿no? Detritos celulares. Pero lo que también nos va a quedar es como esta matriz libre, si se lo pueden imaginar, si van siguiendo aquí la imagen, como después de tener este tejido lleno de células, ahora vamos a tener nada más esa matriz libre. Y entonces esta matriz libre, que dependiendo pues qué tan grande esté, ¿no? La vamos a poder como extender y ahí vamos a poder ya sea solubilizarla o incluso podemos hacer por ejemplo con esta, si tenemos al final como una placa, digamos, de intestino, podemos hacer túbulos de esa placa y entonces podemos aquí crecer las células o simplemente la podemos también como deshacer, fragmentar y que esto nos funcione como un hidrogel. ¿Sí se lo imaginan? Y entonces, pues, estos andamios son tejidos en realidad que nos pueden servir como base o como matriz para hacer cultivos en tercera dimensión. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? Uh-huh. Y pues como les decía, ya como lo más top pues, son justo hacer todos estos tejidos con impresoras 3D que pueden ser con materiales inertes, ¿no? Entonces puedes poner, por ejemplo, una mano, puedes poner como esta cosa que se ve como donita, pero si ustedes se fijan tiene como huequitos, ¿no? Bueno, obviamente aquí nos están poniendo como figuras más artísticas, pero obviamente pues lo que nosotros podríamos utilizar como un andamio para las células, pues podrían ser incluso, por ejemplo, estas prótesis, ¿no? Prótesis o algunas estructuras que puedan simular o como un hueso o algo así, y sobre estos ir poniendo nuestras células e ir formando los tejidos. Obviamente, pues estos ya son cuestiones un poquito más, más tecnológicas que requieren incluso cuestiones de ingeniería, ¿no? O como les decía, pues podemos utilizar estas biotintas, que les digo, yo me imagino que son más bien como una mezcla de células en estos hidrogeles, en esta colágena, con ácidos hialurónicos, con un montón de cosas que ya realmente son un poquito más complejas, que pueden ser más parecidas a todas las sustancias que encontramos en un tejido. Y entonces lo que vamos a hacer es ponerlas en unas agujas parecidas como estas impresoras 3D. No sé si incluso ustedes han visto que hay impresoras 3D que incluso parecen lápices, ¿no? Y que ustedes pueden ir casi dibujando la cuestión. Bueno, obviamente ahí les ponen tintas plásticas, pero algo similar podría hacerse, o se hace, mejor dicho, para cultivos, en lugar de ponerle ese como plástico o silicón o lo que sea que con lo que vayas a hacer tu dibujo, por decirlo de alguna forma, pues le pones células, le pones estas sustancias químicas y entonces vas haciendo ahí tu dibujo. Ven aquí cómo tenemos como una especie de andamio ya preformado y gracias a esta tecnología se han hecho cosas como esta.
esto que les estoy mostrando aquí es una válvula. Esto es un tejido ya hecho por 3D. Es una válvula del corazón, en donde realmente pues ya tenemos aquí células que nos están haciendo una estructura, ¿no? Entonces esto realmente pues podría ser el futuro para hacer, obviamente no un pulmón, ni un corazón, ni mucho menos, pero a lo mejor por lo menos tejidos, estos conductos, ¿no? Que luego a veces, por ejemplo, me imagino así cuando, por ejemplo, en alguna enfermedad renal se tapan pues estos conductos, los túbulos renales, cosas así. Yo creo que este tipo de tecnologías sí nos podrían ayudar pues como a suplir estas partecitas, ¿no? Y bueno, ya nada más para ahora sí terminar y para que veamos que pues no solamente podemos pensar en estas cosas ya aquí como válvulas o tejidos o corazones, pues que realmente estos cultivos sí se han podido utilizar como modelos en la replicación viral. Y aquí, por ejemplo, tenemos un artículo en donde se ve que realmente la infección de ciertos virus se ve aumentada si nosotros utilizamos esferoides de células para ser infectadas. Y esto, por ejemplo, se vio desde el 2019, ¿no? O sea, no es así como de, ay, hace un mes, no, o sea, ya es un artículo, bueno, reciente, digo yo, porque pues es del 2019, pero no es como lo súper más nuevo, ¿no? Entonces aquí lo único que hicieron fue poner células, como les decía yo, que normalmente crecemos en cultivos 2D, que normalmente utilizamos para la infección viral, como pueden ser aquí las células Vero, como pueden ser estas células CACO, que se utilizan, por ejemplo, para rotavirus, ¿no? O estas 293, muchas células que en realidad ya nos funcionan para virus. Lo que hace es ponerlas se hacen estas esferitas. O sea, ni siquiera es así como que ay, les ponen una matriz colágena, simplemente hacen esferas de células, ¿no? Y pues bueno, lo primero que les muestran aquí en el artículo es cómo sí pudieron formar las esferas de todos los cultivos. O sea, ni siquiera es así como que digas, ay, es que tienen que ser células especiales para hacer cultivo 3D, no, puedes agarrarte células Vero, las puedes empezar a crecer así en esferoides y pues las infectas con virus, ¿no? Y entonces, ¿qué resultados obtienen? Por ejemplo, adenovirus. Si la ponían en estos cultivos 2D, pues bueno, veían que realmente tenían una baja producción de virus que se utilizaban estos esferoides. Incluso aquí o sea, tenían un mayor porcentaje de células y una mayor producción de virus, o sea, un mayor porcentaje de células infectadas y una mayor producción de virus. En el caso de células Vero, también observan que hay una mayor producción de virus en los esferoides, que son estas líneas negras. Las punteadas son los cultivos en 2D. Y el citomegalovirus también tiene una mejor expresión de sus proteínas en células MCR. Entonces, realmente sí observan que el tener las células en tercera dimensión mejora, ¿no? Esto. Y entonces, ¿por qué no hacemos siempre estos tejidos en tercera dimensión si son mejores para los virus incluso? Si asemejan más las características de nuestro cuerpo, ¿no? De los tejidos. ¿Por qué no hacerlo siempre así? Y ahora sí, ya terminamos. ¿Por qué creen que no lo hagamos siempre? O de rutina. Pues son mucho más caros que un cultivo en monocapa, por ejemplo. Exactamente, pues lo que decíamos que son más caros, ¿no? Incluso si no vamos a hacer esto de matrices y colágena y los andamios acá ya en tercera dimensión, son más caros porque el hecho, por ejemplo, eso de mantener los esferoides, pues los tienes que mantener girando, los tienes que poner en una superficie donde no se adhieran, entonces tienes que modificar tus placas, ¿no?
entonces sí son más caros. O sea, a lo mejor sí tienes más virus, pero si al final también te va a costar más, pues mejor pongo 2 botellas, ¿no? En lugar de poner una, y pues ya tengo la misma cantidad de virus, a lo mejor, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues a veces es mejor, ¿no? O puede ser más fácil. Otra cosa que decíamos, ¿no? Por ejemplo, si tampoco tengo como el mejor microscopio para observarlos y todo esto, pues a veces también, pues no te complicas la existencia y pues simplemente utilizas, pues tus cultivos en 2D. Uh-huh. Entonces, y entonces ahora, pues, ¿para qué damos toda una clase de cultivos en tercera dimensión si no los vamos a ocupar? ¿No? Pues bueno, si bien no se ocupan de rutina, pero pues ya vimos, pueden tener varias aplicaciones y pues bueno, al final no sabemos ustedes dónde vayan a caer. Esperemos que pues caigan en un lugar donde pues realmente puedan tener oportunidad de trabajar con cosas más, más interesantes a lo mejor, ¿no? O diferentes, o simplemente, ¿no? Si a lo mejor a ustedes les toca de repente pues estar en un lugar donde se hace como este desarrollo de nuevas metodologías, pues bueno, ustedes pueden tener otras ideas, ¿no? Como bien dice Karen, pues también va a depender del tipo de estudio, porque pues al final, si yo solo quiero propagar virus, pues a lo mejor en mi cultivo 2D me da para eso. Pero como les decía, si ya quiero a lo mejor realmente estudiar las interacciones con las células u otras cosas, pues bueno, ¿no? Ahí ya a lo mejor sí me conviene invertirle un poquito más y pues ya tener un cultivo 3D. No sé si tengan dudas, comentarios, algo. Bueno, pues si no tienen dudas, pues creo que la clase ha terminado.